Hola, buenos días chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, tal y cual les había avisado, les había indicado la última vez que nos vimos, el día de hoy es la última actividad remota, la última actividad no presencial y ya hasta el parcial no nos vamos a ver, con lo cual intentaremos aprovechar lo mejor posible este tiempo que tenemos. Yo sé que se vienen unos días unos días largos, en los cuales no vamos a tener clase, no nos vamos a encontrar por la medida de fuerza. Para aquellos y aquellas que no vinieron, les recuerdo que se decidió en el conjunto, en el equipo de cátedra, no tomar el práctico evaluativo y tomar directamente el parcial. La condición de cursado, entonces, para la regularización es la aprobación de dos parciales, perdón, y un práctico evaluativo, es decir, que si ya aprobaste el primer práctico evaluativo, solo te queda aprobar el segundo parcial, y si no aprobaste el primer práctico evaluativo, tenés el recuperatorio la semana del 27, pero no se va a tomar el segundo práctico. ¿Estamos? Dicho esto, la idea del día de hoy, más que realizar una actividad, después ya le vamos a encontrar una vueltita. La idea del práctico del día de hoy es por ahí poder utilizar el espacio como un repaso, sobre todo para temas que sabemos que son complicados. Habíamos hablado que adentro de procesos psicológicos básicos nosotros encontrábamos cosas tan sencillas, entre comillas, como la atención con sus clasificaciones, la memoria con sus dimensiones, entre el largo plazo, el corto plazo, los almacenes, las redes de la memoria, las formas de recuperar. Habíamos hablado de emociones también en algún punto, o hablamos de emociones, de cómo las emociones generan sentidos, contenidos y tienen funciones adaptativas y funciones evolutivas. También hablamos de funciones ejecutivas, como las posibilidades de ordenar, planificar, ejecutar y llevar adelante una tarea o una serie de tareas. Hablamos de cognición social como aquella herramienta compleja que hace nuestro sistema nervioso central para promover, facilitar y sostener interacciones entre los seres humanos, también con funciones adaptativas, evolutivas, comunicacionales, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa que suele ser importante, que suele ser interesante y a la vez muy desafiante en términos conceptuales es aquello que hemos trabajado en el último encuentro presencial. Eh, Dijimos que cuando hablábamos de adaptación, cuando hablábamos de estudiar la capacidad adaptativa del ser humano, lo que encontrábamos era que el común denominador de la capacidad adaptativa de un ser vivo es la capacidad de cambio, y que esa capacidad de cambio puede tener que ver con crecimiento, puede tener que ver con fatiga, puede tener que ver con envejecimiento, etcétera, o puede tener que ver con el modo en el cual el organismo organiza y se pone frente a la experiencia. Es decir, que hablamos de cambios permanentes, y que esos cambios permanentes que no se explican por crecimiento, que no se explican por evolución, por envejecimiento o por fatiga, los llamamos aprendizaje. Es decir, que aprendizaje es la capacidad que tienen los organismos de cambiar y de preservar estos cambios más o menos evidentes, más o menos permanentes a lo largo del tiempo, y cuyo objetivo es operar sobre el ambiente o generar condiciones adaptativas. En ese contexto, habíamos también dicho lo siguiente, que teníamos tres modelos de aprendizaje, de los cuales estudiábamos en profundidad al menos dos, y un tercero lo habíamos mencionado. Hablábamos de un aprendizaje de tipo asociativo o tipo 1 pavloviano, un aprendizaje de tipo 2 u operante o tipo skinneriano, y un modelado social. Ahora, del modelado social no nos vamos a encargar, lo único que vamos a saber es que la lógica del modelado social es reconocer que todo aquello que aprendemos a lo largo de nuestra historia no lo podemos aprender de manera directa, porque de hecho no nos alcanzaría la vida para aprender todo aquello que tenemos que aprender. Con lo cual, el ser humano, al igual que muchos animales, tiene la capacidad de aprender ciertas competencias observando la ejecución, la pericia de alguien que parecido a uno o que a uno lo inspira, realiza. ¿Sí? Entonces, dicho esto, lo que vamos a tratar de hacer, lo que vamos a tratar de discutir en estos minutos y que creo que nos va a servir como ejemplo y como forma de estudiar y como forma de repasar, vamos a tratar de
distinguir el aprendizaje de tipo 1 del aprendizaje de tipo 2. Es decir, el aprendizaje asociativo. Intentaremos distinguir el aprendizaje asociativo de tipo 1, el condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, tratando de entender sus componentes y la mecánica de funcionamiento interno. Pensemos lo siguiente, cuando hablamos de condicionamiento clásico, hablamos de estímulos y respuestas. Hablamos de una serie de estímulos y respuestas que no necesitan ser aprendidos, es decir, que son parte de la herencia genética de la especie, y sobre esos estímulos y respuestas no aprendidos se monta la capacidad de aprendizaje. Primero, vamos a hablar con precisión conceptual. Si hablamos de un estímulo que no necesita ser aprendido para generar una reacción, hablamos de un estímulo incondicionado. En este punto es bueno recordar e intentar distinguir entre estímulos y respuestas. Cada vez que hablamos de algo que provoca una reacción, vamos a estar hablando de estímulos. Y en ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de estímulos que generan respuestas desde el nacimiento sin necesidad de aprenderlos, estamos hablando de estímulos incondicionados. Es decir, no es condición de aprendizaje para que generen respuesta. Lo mismo las respuestas incondicionadas. Esas respuestas incondicionadas ocurren independientemente de la experiencia del ambiente. Lo traemos en la herencia genética y sirven para la supervivencia. Supongamos lo siguiente. Pensemos en un estímulo térmico. Un estímulo térmico puede ser un calor extremo. Nuestro cuerpo, desde el nacimiento, está preparado para retirarse frente a estímulos potencialmente nocivos. Es decir, que frente a un golpe fuerte, frente a un pinchazo o frente a un estímulo térmico muy fuerte, nuestro cuerpo va a tender a retirarse. En ese caso, si hablamos de un estímulo térmico, si hablamos de calor, el estímulo es el calor y es un estímulo incondicionado. Y la respuesta de retirada es la respuesta incondicionada. No tengo que aprenderlo. Toco una estufa caliente y voy a retirar la mano, aun cuando no sepa qué es la estufa, aun cuando no sepa que eso genera calor. Si siento el calor, mis receptores de dolor me van a decir retirarse. El estímulo es el calor, el estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada es la retirada. Ahora, pensemos lo siguiente, imagínense que soy niño, un bebé, y estoy en una noche de invierno con cierta luz, con cierto, qué sé yo, con cierta textura, estoy envuelto en una mantita tejida a crochet y toco una estufa. Toco una estufa, voy a retirar la mano porque me quemé. El estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. Ahora, estoy envuelto en una manta de crochet. Ese es un estímulo neutro, no me genera nada la textura de la mantita. Pero puede ocurrir que ese estímulo neutro quede asociado al estímulo incondicionado, que es el calor, que provoca la quemadura, y posteriormente, cuando me envuelvan en una mantita tejida a crochet, lo que me va a pasar es que voy a desarrollar la reacción de retirada. Voy a tocar el crochet y me voy a correr. Y probablemente también llore. En ese caso, la respuesta, que es parecida a la respuesta innata de retirada, se llama respuesta condicionada, porque es condición de aprendizaje para que yo emita esta respuesta. Clave para esto de lo cual estamos hablando, clave para esto que estamos estudiando, cada vez que hablamos de aprendizaje o de condicionamiento clásico, hablamos de estímulos
que provocan respuestas. Es decir, que en el orden temporal lo que encontramos es primero el estímulo, luego la respuesta, ya sea el estímulo incondicionado y luego la respuesta incondicionada, o el estímulo neutro que se convierte en condicionado y luego la respuesta condicionada. Siento calor, retiro la mano. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Estaba tocando la mantita mientras me quemé con la estufa. Estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado. Es como si el estímulo incondicionado, el calor, le transfiere a la mantita el poder de provocar una respuesta. ¿Qué respuesta provoca la mantita? La respuesta de retirada. Esa es la respuesta condicionada que se parece a la respuesta original incondicionada. Espero que esto quede claro, espero que lo podamos comprender. Vuelvo a pensar lo siguiente. Creo que sería muy interesante pensar, al menos pienso yo, creo que sería interesante en este momento valernos de la inteligencia artificial, encontrar la forma de preguntarle, ¿sí? Y repreguntarle y recontra preguntarle ejemplos que tengan que ver con condicionamiento clásico. Específicamente, pregúntenle sobre la fobia a las ratas de Juanito. Juanito creo que se llamaba, creo que era el hijo de un compañero de laboratorio de un señor que se llamaba John Watson, que trabajaba en Estados Unidos y que se encargó de estudiar en detalle y profundamente el condicionamiento clásico. Búsquenlo porque sirve como un ejemplo clínico para explicar cómo funciona el condicionamiento clásico. Pídanle a la inteligencia artificial ejemplos, pídanle detalles, pídanle formas o tips para poder distinguir entre estímulos y respuesta. Un error muy clásico y muy común cuando uno estudia aprendizaje por primera vez es confundir estímulos con respuesta. ¿Qué es esto? ¿Estímulo? ¿Qué es esto? ¿Una respuesta? Y de vuelta, en el condicionamiento clásico, y esto no se lo olviden, el estímulo precede, está antes que la respuesta. ¿Estamos? Se entiende. Ahora, una de las cosas que habíamos dicho cuando habíamos dado la clase era que la capacidad adaptativa en términos de aprendizaje de un organismo vivo y del ser humano en particular no depende solamente de la capacidad de reaccionar frente a estímulos, sino que muchas veces, o mejor dicho, a medida que un organismo crece, es necesario para ese organismo, para el Homo sapiens sapiens, poder desarrollar, ¿sí?, acciones que me permitan obtener del ambiente aquello que necesito. Ya no estamos hablando de estímulos que provocan respuestas, sino que estamos hablando de acciones, operaciones, conductas que provocan consecuencias. Es decir, en el condicionamiento clásico encontramos el estímulo y la respuesta. En el condicionamiento operante encontramos primero la respuesta, primero la conducta y después el estímulo, después el reforzador. Y ahora necesitamos algunas precisiones. La primera de todas es el concepto de reforzador. En términos de condicionamiento operante, un reforzador es todo aquel estímulo capaz de provocar una respuesta. Dicho en términos técnicos, es todo estímulo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Hay alimento. El alimento como un estímulo aumenta la probabilidad de ejecución de una conducta, que es ir, buscarlo, agarrarlo y comérmelo. El dolor de cabeza aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Yo voy a hacer algo para que se me pase, voy a tomar hielo, me lo voy a poner en las sienes, voy a tomar una droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un estímulo, perdón, un reforzador aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Y ese reforzador puede ser agradable o desagradable. Es decir, puede ser un reforzador positivo o un reforzador negativo. El reforzador positivo
tiene por lógica, ¿sí?, el aumento de probabilidad de aquellas conductas que me acerquen a él. Y el reforzador negativo tiene como característica que va a provocar conductas que terminen con la presencia del mismo. Vamos de vuelta al mismo ejemplo. Supongamos que yo me despierto con un dolor de cabeza muy grande, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Le digo a mi amigo, Baltasar, me duele la cabeza, no sé qué hacer. Y Baltasar me dice, tómate uno de estos. No sé, ¿qué es esto? Es un ketorolac, vos tomátelo, te lo pones bajo de la lengua y arrancas. ¿Sí? Yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Me lo pongo la pastilla, el SOS, me lo pongo bajo la lengua, lo absorbo, se me pasa el dolor de cabeza. Me voy a sentir aliviado. Aquellos y aquellas que hemos tenido dolores crónicos de muela, de cabeza, de hueso, sabemos que cuando ese dolor pasa, nos sentimos aliviados, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Esa serie conductual, tomar la pastilla, esperar, tomar un vaso de agua o lo que sea, esa serie conductual hace que el reforzador negativo, que es el dolor, desaparezca. Es decir, que ese reforzador negativo aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta en el futuro. ¿Cuál conducta va a ocurrir? Que cuando yo sienta así un poquitito de que me empieza a doler la cabeza, voy a decir, che, Baltasar, dame una pastilla de esa, dame una pastilla de esa, me voy a tomar esa pastilla. Aumenta el reforzador negativo, aumenta la probabilidad de que ocurra esa conducta, que da por terminado el reforzador negativo, que no es lo mismo, ¿sí?, que la utilización del reforzador negativo como castigo. ¿Cuándo es un castigo? Cuando yo presento un estímulo negativo con el objetivo, con el interés de que una conducta se detenga en el tiempo. Ya habíamos dicho que el castigo se utiliza mucho en educación, pero que en realidad tiene baja eficacia en cuanto a establecer patrones funcionales de conducta, porque generalmente provoca acciones de descarga laterales a la ocurrencia del castigo. Si yo le digo a mi perrito, no subas arriba de la mesa, y cuando sube arriba de la mesa le pego, el perro al segundo ensayo va a aprender de que no se tiene que subir arriba de la mesa, pero me va a mear la cama, ¿sí? El castigo tiene que ver con la emisión de un reforzador negativo para cortar una secuencia conductual. Anda a bañarte, no me dirá a bañar nada. ¡Ah! Te revolea la toalla para que te vayas a bañar. Te vas a ir a bañar, pero cuando estés llegando al baño decís, qué viejo culiao, puta, me vas a putear. Entonces, el reforzamiento negativo es cuando mi conducta aumenta en su probabilidad de ejecución producto de una asociación entre la retirada del estímulo negativo y esa serie conductual. Yo voy a volver a tomar la pastilla que me dio Baltasar porque sé que esa pastilla me va a hacer doler la cabeza, me va a hacer que deje de dolerme la cabeza, va a terminar con el reforzador negativo. Todo lo contrario ocurre con el reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo, el refuerzo, en ese caso, tiene que ver con algo agradable. En ese caso, el estímulo agradable, el reforzador positivo, aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta para obtenerlo. Por ejemplo, hago la cama, me dan 100 pesos. Aumenta la probabilidad de que mañana vuelva a hacer la cama. El reforzador positivo son 100 pesos. La conducta operante que opera sobre el ambiente, la conducta instrumental, es hacer la cama. La secuencia conductual de hacer la cama. Yo hago la cama para obtener del ambiente lo que yo necesito. Es reforzamiento positivo. Habíamos dicho también que una vez establecida una secuencia conductual orientada a través de reforzamiento positivo, hago la cama, me dan 100 pesos, hago la cama, me dan 100 pesos, hago la cama, me dan 100 pesos. Una vez establecida esa secuencia,
Si el reforzador positivo se retira, lo que ocurre es la extinción de la conducta operante. Yo lo voy a hacer hoy, no te voy a dar 100 pesos. Voy a intentar mañana, no te voy a dar 100 pesos. Voy a intentar pasado, no te voy a dar 100 pesos. No voy a intentar más, no voy a hacer más la cama. Se extingue la conducta. Ahora bien, es importante entender esto. Mientras más largo es la brecha temporal entre la conducta y la consecuencia, más difícil es sostener la conducta. No va a ser lo mismo que yo te dé 100 pesos y vos a la cama, te dé 100 pesos y vos a la cama, a que yo te diga a fin de año te voy a dar 100.000 pesos. Muy probablemente, si el reforzador se aleja mucho en el tiempo, la conducta no se solidifique, la conducta no aumente la probabilidad de ejecución. Es decir, mientras más lejos está separado en el tiempo el reforzador de mi conducta, más difícil va a ser que la conducta se arraigue, permanezca. Ahora, esto no ocurre igual cuando la relación entre la conducta y el reforzador es impredecible. Cuando la reacción entre la conducta y el reforzador positivo es impredecible, lo que va a ocurrir es que la conducta mía se sostenga a lo largo del tiempo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque como no puedo predecir cuándo va a ocurrir, por la duda lo hago siempre. Porque a veces lo hago una vez, tengo el reforzador, a veces lo hago 3 y tengo el reforzador, a veces lo hago 10 y no tengo nada, a veces lo hago 11 y tengo el reforzador. Entonces, por las dudas, voy a seguir sosteniendo la secuencia conductual. Decíamos que esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de juego compulsivo. En las situaciones de juego compulsivo en el casino, yo, como no sé cuándo voy a tener el premio, por las dudas, ejecuto siempre, ejecuto siempre, ejecuto siempre y ejecuto siempre. Obviamente, en el medio de todo esto, los modelos de aprendizaje comienzan a complejizarse con la presencia del ambiente. Hay determinados ambientes, ¿sí? En términos de condicionamiento clásico, hay determinados ambientes que señalizan que un estímulo o que va a aparecer un estímulo que provoque una respuesta, y hay determinados ambientes que no. Si yo estoy en mi casa y toco la mantita, probablemente retire la mano porque me quemé. Si yo estoy en el supermercado, probablemente no haga lo mismo. Del mismo modo, hay ciertos ambientes, por ejemplo, que modulan la ocurrencia del aprendizaje. Tal vez yo, por ejemplo, que hay un ejemplo en el libro, yo consumo una droga, es decir, hago una conducta que me genera la obtención del efecto de una droga en un determinado contexto. Mi organismo aprende a adaptarse biológicamente a ese contexto. Cuando yo cambio el contexto y consumo la droga, ocurre la sobredosis. ¿Por qué? Porque el ambiente es el que le estaba diciendo a mi cuerpo, prepárate que viene droga, mucha. Si yo cambio de ambiente, el ambiente no le está diciendo al cuerpo, prepárate, el cuerpo no se prepara y ocurre la sobredosis dependiente del contexto. Es decir, que en condicionamiento operante, la distancia entre el reforzador y la conducta determina la eficacia del aprendizaje. El reforzador negativo aumenta la probabilidad de que ocurra algo que haga que lo termine. El castigo es un reforzador negativo aplicado para intentar frenar una serie conductual. Por el otro lado, el reforzamiento positivo es cuando yo hago algo para tener algo agradable, y si luego de una secuencia de aprendizaje ese algo agradable se me retira, el comportamiento se va a extinguir. Mientras más larga es la brecha temporal entre la conducta operante y el reforzador, más frágil es el aprendizaje, que es muy distinto. Esto es condicionamiento clásico, operante. Es muy distinto al condicionamiento clásico, donde esa secuencia temporal a veces puede soportar largas brechas. Pensemos lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo de condicionamiento clásico. Supongamos que yo consumo en una fiesta alcohol. ¿Qué sé yo? No sé qué bebida podría consumir. Vodka. Consumo vodka con frutilla. El estímulo incondicionado es un estímulo
químico, la intoxicación, la respuesta incondicionada es una respuesta emética, la descompostura. El estímulo neutro es el sabor de la frutilla, ¿sí? Supongamos que era vodka con frutillas. El sabor amargo y a la vez dulce del alcohol y la frutilla. Ahora, ese estímulo neutro se asocia a la descompostura, que ocurre con una brecha temporal muy larga, porque yo me emborracho a las 2 de la mañana y vomito a las 7 de la mañana. Pero aún así, ¿sí? Mi organismo está preparado para asociar este sabor que ocurrió 7 horas antes con la intoxicación y la descompostura. ¿Por qué? Porque así permanezco vivo. En la naturaleza, cuando yo como una fruta, no me descompongo enseguida, me descompongo a las horas. Entonces, es una adaptación poder que en condicionamiento clásico pueda sostener una brecha temporal larga. Vamos a terminar el ejemplo. El alcohol es el estímulo incondicionado, el efecto tóxico del alcohol, que tiene como consecuencia la descompostura estomacal, que es la respuesta incondicionada. Ahora, el sabor del vodka con frutilla es un estímulo neutro que se asocia al estímulo incondicionado. Entonces, la próxima vez que yo tome algo con frutilla, ¿sí? La frutilla, que era el sabor neutro, se convierte en un estímulo condicionado, porque me está avisando, me dice, dentro de 8 horas te vas a descomponer. Entonces, en el mismo momento, me da asco, me da la arcada y tal vez lo rechace. ¿Sí? Insisto, utilicen la inteligencia artificial, pídanle ejemplos, pregúntenle, repregúntenle, pídanle ejemplos cotidianos de condicionamiento clásico de operante, ejemplos clínicos de condicionamiento clásico de operante, de tratamientos que involucren condicionamiento clásico de operante. Utilicen la inteligencia artificial, pulan aquellos prompts que ustedes mismas utilizan para obtener lo que obtienen de la inteligencia artificial, pídanle que trabaje como en rol de estudiante, en rol de experto en aprendizaje, etcétera, etcétera. Sitúen a su inteligencia artificial para que les devuelva aquello que ustedes necesitan, que les haga todos y cada uno de los análisis que necesitan. No es el único tema el que les van a tomar en el parcial, no es el único tema que deberemos abordar, pero sí me parece que era importante volver a charlarlo. Espero haber sido lo suficientemente clara como para que me entiendan, para que lo comprendan y que esto les sirva como un material de respaldo y de repaso. Nada, nos veremos el día del parcial, chicas, chicos, y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense, adiós.